Hola amigos de Mundo Enigma, donde quiera que se encuentren, sea mañana, tarde, noche, haga frío, calor o esté templado el clima. Ya no sabemos porque hay muchas cuestiones alrededor de nosotros que han generado distorsiones climáticas. Claro, algunos no lo creen, algunos piensan que es una cuestión natural de conversión de nuestro planeta, pero bueno, pues hay otras versiones que nos hablan de la distorsión que hemos ido generando por la cantidad de pobladores que somos en este mundo. Somos alrededor de 10,000 millones de seres humanos, de 8,000 millones de seres humanos. Se dice por ahí, que cuando lleguemos a los 10,000 millones de seres humanos va a haber muchos más conflictos de los que hoy tenemos en nuestro planeta, en esta nave que está flotando en el espacio infinito, o finito, ¿no? Tampoco sabemos si el espacio es finito o es infinito. Solamente a través de cálculos matemáticos o de algún tipo de instrumentación tecnológica que estemos nosotros desarrollando, bueno, pues tenemos esa posibilidad. Sería bueno preguntarle a la inteligencia artificial, a alguno de estos medios de inteligencia artificial, qué piensa del universo, si es finito o infinito, ¿verdad? Bueno, pues porque ya estamos en esta era de la inteligencia artificial. Lo que el programa de hoy invoca es sobre la tecnocolonización de las conciencias. Y los pioneros en esto, amigos de Mundo Enigma, fueron y han sido los que construyeron el famoso Instituto Tavistock. Es un instituto que tiene que ver con lo que se llamó en aquel tiempo la ingeniería social. El Instituto Tavistock está al norte de Londres y bueno, pues digamos que esto hoy nos ocupa, hoy nos adentraremos en un laberinto de sombras donde la ciencia, el poder y la manipulación psicológica se tocan las manos, y ahora vamos a agregarle otros elementos como la cuestión tecnológica a estas disciplinas, a las disciplinas científicas, a aquello que se llama el control biológico de los organismos a través de las grandes farmacéuticas, el poder generado por la política y la industria, por elementos que forman parte de estas sociedades, y la manipulación psicológica. La mente humana es muy frágil en ciertos aspectos a estas cuestiones, a las cuestiones psicológicas. Entonces se entrelazan estas herramientas en una formación que nació por allá por los años 20 o quizá un poco antes de los años 20. Y bueno, pues ahora habrá un lugar específicamente destacado a manipular nuestras vidas. Ese es el Instituto Tavistock. Existe un lugar desde donde se diseña la forma en que pensamos, consumimos e incluso soñamos los seres humanos. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Creen que sus sueños, sus deseos, su forma de pensar, su forma de consumir las cosas es una cuestión total y absolutamente regida por su libre albedrío, o es una cuestión que tiene que ver con algo imbuido desde una superestructura que nos está controlando? Esto es una discusión vieja, muy vieja, tan vieja prácticamente como el ser humano.
tan vieja como aquellos dichos de dale al pueblo pan y circo, tan vieja como aquello de que el dinero, don dinero poderoso caballero, tan viejo como la política misma en la república, en las repúblicas, y aquellos que se dedicaron y se dedican a administrar todo el contenido de los estados, nación. Bueno, pues es posible que nuestras emociones, nuestras creencias y nuestras divisiones como sociedad no sean espontáneas, sino parte de este plan que comenzó con la ingeniería social y hoy se ha convertido en la tecnocolonización de las conciencias. Esta ingeniería social que otrora estaba en estado puro y hoy es más potente, más poderosa gracias a los descubrimientos tecnológicos. Preparen sus mentes, amigos, vamos a cruzar un umbral de conspiraciones. ¿Ustedes creen que alguien conspire para obtener poder? Claro que sí. Hasta el vecino de cualquier colonia que ve la posibilidad de convertirse en jefe de manzana, luego en concejal y quizá en diputado, en senador, etcétera, etcétera, siempre está tentado a buscar el poder. Se forman pequeñas conspiraciones hablando con los demás para poder acceder a puestos de poder, prometiéndoles grandes beneficios a sus seguidores, a sus aliados. Bueno, pues vamos a tocar a la puerta del Instituto Tavistock, un nombre que pocos conocen y que hay libros magníficos, por ejemplo de Daniel Stulin o de algunos otros autores, algún otro autor por ahí que se habla del Instituto Tavistock, cuyos hilos, según algunas investigaciones, tejen la trama oculta de nuestra realidad, más aún como una gran trama que está hecha en base a qué o a quién o para qué, con base en a quién beneficia, a qué beneficia o para qué se crean estos cotos ultrapoderosos, estas cuestiones que están generando y han generado desde hace buen tiempo las posibilidades de un control de masas mucho más sofisticado cada vez. Bueno, pues, ¿qué es Tavistock? Oficialmente, el Instituto Tavistock, si ustedes lo buscan, es un instituto de relaciones humanas, se dice. Es una organización sin ánimos de lucro, pero sí de búsqueda de poder, que no lo anuncian ni lo van a decir ahí, con sede en Sussex, Inglaterra. Y el poder tiene una palanca, o el poder siempre se apalanca en el dinero. Entonces está, les decía, al norte de Inglaterra, en Sussex, en su propia página web, se presenta como una entidad dedicada a aplicar las ciencias sociales a problemas actuales, a problemas contemporáneos. Hablan de desarrollo profesional, de evaluación de políticas públicas, de salud mental y de bienestar. Fíjense ustedes todo lo que nos menciona o parecería que es una cuestión magnífica esta del Instituto Tavistock, y bueno, pues nosotros, si fuéramos ingenuos, lo veríamos así,
Suenan bien, ¿verdad? Estas pretensiones del Instituto Tavistock como una respetable fundación académica. De hecho, organizan conferencias en universidades de prestigio como Columbia y hablan de conceptos como liderazgo, relaciones grupales y dinámicas inconscientes. Estos son los disfraces que le ponen a este instituto. Es la cara visible. Recuerden que toda institución, toda persona, todo ser humano, toda institución social o incluso pública tiene su currículum visible y su currículum oculto. El visible es este que les mencionaba, las relaciones grupales, el liderazgo, las dinámicas inconscientes, todo esto que muestran con mucho orgullo los dirigentes del Instituto Tavistock. Pero la realidad oficial es solo una fachada. Si nosotros rascamos un poco, este concepto se va a tambalear, porque Tavistock Institute no nació ayer. Su origen se remonta a la Primera Guerra Mundial, aunque entonces no se llamaba así, no se llamaba Tavistock. Operaba bajo el nombre de Wellington House. Ustedes habrán escuchado seguramente por ahí en alguna serie, en alguna película, mencionar este nombre, Wellington House. ¿Y qué hacía Wellington House? El historiador Arnold Toynbee, que trabajó allí, lo describió como una frase o con una frase escalofriante, hizo una descripción escalofriante, lo llamó ese agujero negro de la desinformación. Es una fábrica de mentiras. Y este patrón de mentir, de distorsionar la verdad, las fake news y todo esto, bueno, pues ustedes saben que hasta hoy se utiliza, ¿no? Hoy lo utiliza mucho los movimientos de ultraderecha para estar mintiendo acerca de cómo ha avanzado un poco más la izquierda. Este instituto es evidente y eminentemente de derecha. Entonces son las tácticas que utilizó incluso en el nazismo y todo este tipo de tácticas de mentir y de distorsionar, de generar narrativas que lleven a una distorsión de la realidad social, de la realidad de nuestros pueblos, de la realidad de nuestros asuntos sociales, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido una cuestión desde siempre, una cuestión que se ha utilizado para disfrazar la verdad o para dar medias verdades o mentiras completas, para hacer que la gran masa humana se trague estas cosas. Entonces, bueno, pues se trata entonces de engañar, de mentir y de transformar la narrativa de la verdad para poder sacar provecho, para arrastrar a, digamos, a los estados a hacer las cosas que ellos o que la gente que lidera o los poderes fácticos que apoyan a este instituto se salgan con la suya, cumplan sus fines. De esta manera, digamos, a través de la propaganda, manipulan la opinión pública y en aquel tiempo, cuando inició este instituto,
lo utilizaron especialmente para arrastrar, literalmente para jalar a los Estados Unidos a una guerra europea que no le concernía, no tenía por qué meterse Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, sin embargo lo arrastraron a eso. Digo, y aquellos tampoco son tan buenas gentes como para decir, no, nosotros no nos metemos en ello, ¿no? Como nuestro país, como México, que siempre ha buscado la solución de los conflictos por medio de la diplomacia, no por medio de actividades bélicas. En aquel tiempo era un momento donde la mayoría de los estadounidenses eran gente con ideales pacifistas. Y bueno, pues desde este humilde comienzo como fábrica de propaganda, la criatura creció y mutó y se convirtió en el Instituto Tavistock, que es el instituto que está controlando la tecnocolonización de las conciencias. Y bueno, así comenzamos con esta introducción, su amigo y servidor Tomás López en Mundo Enigma, Misterio Digital. Si gustan ustedes enviarnos alguna sugerencia, háganlo al WhatsApp 720-6905-645. Y si gustan apoyar con algún donativo al Banco Banamex, número de cuenta 9483-2362-790. El tema de hoy es Ingeniería Social y Tecnocolonización de las Conciencias. Y bueno, continuemos, sigamos adelante con estos comentarios que están abriendo la conversación de hoy con ustedes, amigos de Mundo Enigma, acerca de este instituto Tavistock y sus métodos que se han ido perfeccionando desde la propaganda gruesa hasta la cirugía final, conocida como el lavado de cerebro, conocida como el condicionamiento interior, conocida como la manipulación de las masas. Bueno, y dicho lo cual, la enajenación, el lavado de cerebro, la cirugía final practicada y delineada por estos arquitectos de la mente es lo que ha ido dando el poder que tienen a este tipo de institutos y a sus subsidiarios, a todos aquellos que subsidian estos estudios con una finalidad, ya sea política o comercial, de obtención de poder o de riqueza. Porque esa es la finalidad de todo esto. No crean ustedes que en el fondo este tipo de instituciones lo que buscan es el bienestar de la sociedad. Hay pocas sociedades que se preocupan realmente, muy pocas en este mundo, que se preocupan realmente por el bienestar de sus ciudadanos, de la sociedad en su conjunto. Para entender cómo opera este instituto Tavistock famoso, tendríamos que hablar de las figuras clave, de nombres que quizá no les suenen, pero que cambiaron el mundo desde un lugar de sombras. Cambiaron el mundo desde las sombras. Uno de ellos es Wilfred Bion, un psicoanalista sumamente brillante que trabajó con soldados traumatizados por la Segunda Guerra Mundial. Bion desarrolló, fíjense, ya dimos el salto de la Primera a esta Segunda Guerra Mundial. Bion desarrolló técnicas para estudiar cómo se comportan los grupos, cómo surgen los miedos irracionales, las lealtades ciegas y las fobias colectivas. Esas lealtades ciegas como las del nazismo, por ejemplo, ¿no? Las de los fascismos, las del nazismo, donde la gente
pierde la perspectiva de su individualidad y se entrega por completo a estas figuras con una lealtad ciega. Cómo surgen las fobias colectivas. Este científico, este psicólogo, este experto en la conducta humana, desarrolló lo que se llama la mentalidad grupal, un estado donde el individuo deja de pensar por sí mismo y se funde en una especie de inconsciente compartido. Por ejemplo, piense usted, amigo de Mundo Enigma, en alguna de estas sectas que hay por cientos, en estos grupos sectarios, donde a la gente le quitan gran parte de lo que es su individualidad, le quitan gran parte de lo que es su manera de pensar personal, a cambio de darle un consuelo para las pérdidas, para las problemáticas que van surgiendo en la vida, para enfrentar las situaciones difíciles, para liberarse de esos miedos que surgen espontáneamente ante los eventos cotidianos de la vida, y luego que ya está convencida le invitan a que traiga a sus familiares, le dicen tú tráete a tus familiares y ellos van a ser inmensamente felices como tú y estamos a salvo y nosotros somos los buenos, como muchos de estos personajes de la política mundial han tratado de imponer la idea de que ellos son los buenos y todos los demás son los malos, ¿no? Como sucede, por ejemplo, o ha sucedido en esta serie de que ahora han bajado un poco estas redadas que hubo en Estados Unidos, que eran verdaderamente irracionales, ¿no? Estas redadas irracionales, donde siempre se asumía que los buenos son los de casa y los malos son los que van a trabajar, que van a apoyar, que van a hacer crecer la economía de los países. Esos son los malos, ¿no? Y cualquier cosa, ellos tienen la culpa y nosotros pues tenemos que expulsarlos o castigarlos. Nada más por el simple hecho. Esos son prejuicios, ¿no? Esos son juicios a priori que se hacen y son trampas que llevan en el fondo un racismo, un clasismo muy severo. Y luego está Eric Trist, otro pilar fundamental. Trist introduce el concepto de sistemas sociotécnicos. Suena, digamos, muy técnico, pero es terroríficamente simple. Diseñar el entorno laboral y social para controlar las emociones y el comportamiento de las personas. Por ejemplo, las estructuras de una escuela, las de una cárcel, las de un barrio, de un barrio de clase media, uno de clase alta, uno de clase baja, el diseño de los barrios, de los distintos segmentos de la sociedad tienen que ver con esta cuestión, con estas cuestiones. Diseñar el entorno, las fábricas tienen un diseño específico para hacer sentir menos a los obreros, para hacerlos sentir que ellos son casi esclavos, y la cuestión del estatus social. Por eso hay construcciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay en Lindavista una colonia de clase media alta. Hoy se pensó en algún momento que iba a ser y fue diseñada a propósito como una especie de Beverly Hills mexicano. En la Ciudad de México, de una especie de Beverly Hills de la Ciudad de México, porque por ahí estaban los estudios Tepeyac, que hacían películas en la era llamada, entre comillas, dorada del cine nacional. Y ahí, pues como ahí estaban los estudios, muchas de las estrellas cinematográficas se fueron a vivir ahí, y entonces empezaron a construir, por ahí las construcciones fueron estilo Beverly Hills, las quisieron hacer estilo Beverly Hills. Esa colonia tiene ese tipo de distribución, no tan lujoso como Beverly Hills, pero parecido, ¿no? Emulando esta cuestión.
la cuestión para controlar las emociones y el comportamiento de las personas, es decir, no solo controla lo que la gente hace, sino cómo se siente la persona mientras lo hace. Pero quizá el nombre más inquietante de todos es el de Edward Bernays. Edward Bernays es el nieto de Sigmund Freud. Para que lo sepan ustedes, amigos de Mundo Enigma, Edward Bernays tomó las teorías de su tío sobre los deseos irracionales y los instintivos ocultos del ser humano, las fantasías secretas, todas estas cosas, y las aplicó a algo nuevo, las relaciones públicas y la propaganda, en el entendido que para controlar a las masas no había que apelar a la razón, sino a los deseos inconscientes. Fue el primero en vender productos asociados a las emociones. La libertad, el estatus, el deseo sexual. Estas son las herramientas que utilizaba este cuate para dominio de las masas, para dominar a las masas. Y aquí hay un dato escalofriante, amigos de Mundo Enigma. Se dice que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de la Alemania nazi, a quien socialmente se dijo que odiaban los americanos y los ingleses, que es donde está Tavistock, y los franceses, y todos ellos odiaban a estos personajes de la Alemania nazi, pero después del juicio de Nuremberg los utilizan y utilizan sus conocimientos para someter al resto de la población del mundo. Este ministro de la propaganda alemana nazi estudió y utilizó los métodos de Bernays para manipular a todos en la Alemania nazi y llevarlos al abismo. Reflexionen, amigos, sobre las mismas técnicas que usó el Tercer Reich para encender el odio y la sumisión. Estas fueron diseñadas en parte y utilizadas por el sobrino de Sigmund Freud, vinculado al Instituto Tavistock. Y estas técnicas no han desaparecido, solo se han perfeccionado y se han sofisticado. Entonces no debemos perder de vista este tipo de institutos, este tipo de instituciones pervertidas por el poder, por la naturaleza del poder y estas cosas, porque son realmente cosas totalmente aterradoras, ¿no? Son cuestiones totalmente aterradoras. Ahora, aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy, en pleno 2026? Pues resulta, amigos, que el Instituto Tavistock sigue activo. Si ustedes entran a la página del Instituto Tavistock, a la página web, anuncia conferencias para este mismo año sobre liderazgo, inteligencia artificial y cambio organizacional. Pero según la tesis de investigadores como Daniel Stulin, el que escribió este libro del Instituto Tavistock, la organización nunca desapareció, simplemente se fusionó con el poder. Sus miembros y sus métodos se infiltraron en los think tanks, en las universidades de élite de todo el mundo, de los países desarrollados, en las que los departamentos de psicología de las grandes corporaciones siguen abrevando, y ahora tienen un aliado que en los años 40 no tenían: la tecnología de la información y la comunicación. Imaginen esto, amigos. Los métodos de Tavistock buscan explorar el inconsciente de los grupos, detectar sus miedos y deseos ocultos. ¿Qué es Internet sino el grupo más grande jamás creado? ¿Qué son las redes sociales sino un experimento masivo sobre su psique, amigo de Mundo Enigma, sobre la psique de usted que me está viendo y escuchando, sobre la psique colectiva? Cada me gusta, cada búsqueda en un motor de búsqueda como Google o cualquier otro, cada minuto que pasamos viendo un video es un dato, y esos datos aumentan algoritmos y más algoritmos, y esos algoritmos basados en las teorías de Bion y Bernays
Aprenden a identificarnos como individuos y como grupos. Aprenden que nos dividen, que nos enfurecen, que nos entristecen o que nos enardecen. Esto es totalmente perverso. Analícenlo ustedes, amigos de Mundo Enigma, y se van a dar cuenta del problema en el que estamos metidos ante esta fábrica de mentiras. The Wellington House ya no necesita imprimir panfletos, tiene redes sociales, tiene notificaciones push, tiene recomendaciones personalizadas que nos mantienen encerrados en burbujas de información, enfrentados unos con otros y consumiendo irracionalmente, consumiendo sin pensar lo que estamos haciendo. El objetivo sigue siendo el mismo, moldear la conciencia, pero ahora lo hacen a la velocidad de la luz, con una velocidad mucho mayor. Y dejen ustedes esto, en cuanto llegue la hermana mayor de este tipo de tecnologías, que en cuanto nazca la nueva hermana de este tipo de tecnologías, que es la computación cuántica, entonces sí, va a ser demoledor más de lo que ahora es. Pero hablemos de esa expresión tan potente, la colonización de las conciencias. ¿Qué significa esto realmente? Gordon Lawrence, un académico, analizó el trabajo temprano que realizó el Instituto Tavistock y utilizó un término revelador. Habló de la necesidad de ir a conquistar o colonizar el mundo. Pero ya no se trata de colonizar territorios con barcos y cañones. Se trata de colonizar las mentes de todos nosotros, amigos de Mundo Enigma. La primera capa de destrucción desde Tavistock, según sus críticos, se ha promovido activamente: la disolución de los pilares tradicionales de la sociedad, que son, pues, en sí la familia, que es la religión, las identidades nacionales estables. Una persona desgarrada, sin tradiciones, es mucho más fácil de manejar, es más consumista, más influenciable, más dependiente del sistema. Si alguna de estas calificaciones le tocan a usted en este momento, tenga cuidado. Piénselo 2 veces. Reflexione acerca de estas cosas. Los métodos de relaciones grupales de Tavistock exploran cómo surgen los conflictos aplicados a gran escala. Significan amplificar las diferencias: izquierda contra derecha, hombre contra mujer, ecologistas contra industriales. Dividir en sí a la sociedad. Una sociedad dividida no se une contra el poder. La tercera capa, la emoción sobre la razón, es para que nos basemos en lo que Freud y Verne priorizan: el impacto emocional sobre el debate racional. O sea, usted no piense, usted déjese llevar por sus emociones y no razone, no lo necesita. Las emociones le van a guiar en la vida. No importa el sentido común, que es el menos común de los sentidos, usted déjese llevar por sus emociones, porque además le dicen, es que solo se vive una vez y es que sentir es mejor que pensar, etcétera, etcétera, etcétera. El impacto emocional sobre esto, los videos virales, los titulares que nos hacen reflexionar visceralmente, todo eso nos aleja de la reflexión profunda y nos acerca al comportamiento grupal y racional que Bion describió hace 80 años. La cuarta capa es la normalización. Lo que antes era impensable se vuelve normal. Los cambios en el lenguaje, los cambios en la moral, en las costumbres. Se promueven ciertos estilos de vida, ciertas formas de pensar, ciertas enfermedades mentales colectivas, y cuando todos lo aceptan ya no hace falta imponerlo por la fuerza. La gente, como nosotros, como usted y yo, lo aceptamos voluntariamente, lo adoptamos voluntariamente, creyendo que es nuestra propia idea. Es una idea que ya nos sembraron a través de todos estos procedimientos desarrollados desde ahí, desde inicios desde antes de la Primera Guerra Mundial. Eso, amigos, es la colonización definitiva.
cuando ya no necesitamos un tirano porque cada uno de nosotros es su propio vigilante. Cada uno de nosotros es su propio vigilante. Escuche bien esto y analícelo, profundice. Por favor, le pido que piense en profundidad, que no se deje llevar solamente por lo que le estoy diciendo. Son ideas como las ideas que expulsan estos individuos que quieren esclavizar a la humanidad. Así que volvamos a la pregunta del principio. ¿Somos usted y yo realmente libres? Nuestras opiniones sobre el último escándalo político, sobre la guerra lejana, sobre la nueva serie de moda, sobre el artista fulano, mengano, perengano, ¿son nuestras? ¿O son ecos lanzados desde laboratorios de ingeniería social que aprendieron su oficio hace un siglo en una fábrica de mentiras londinense? ¿Quién le dice a usted que no? ¿Cuál es su cantante favorito, preferido? ¿Quién le dice a usted que no? Si es un cantante de música ranchera, ¿quién le dice a usted que no hay 4 o 5 mejores desperdigados a lo largo de la República, pero que no son patrocinados por nadie, ni han sido domesticados? Porque lo que hace con muchos entretenedores, que no artistas, los medios de comunicación tradicionales, es domesticar el arte, domesticar a la gente, no domesticar a los artistas, para que se conviertan en un producto, y ese producto es el que promocionan como el mejor de los productos. Entonces, ¿será realmente el mejor? Piense usted sobre estas cosas, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, en programas de esos de chismes de la farándula, que cumplen 30 años o 20 o 15 o los que hayan cumplido, eso no los hace mejores o peores a estos programas, pero estos sugieren incluso los términos en los que uno tiene que referirse a determinados artistas o entretenedores, más bien entretenedores que artistas. Por ejemplo, hablan que la dinastía X, ¿no? O la dinastía Y, toda esa familia son artistas. Muchos de ellos son artistas verdaderamente mediocres. Detrás de ellos hay cosas turbias. Detrás de ellos hay están los devaneos del poder. Estos personajes son sostenidos a veces por personajes sumamente siniestros, pero que tienen conexiones. Usted sabe que las mafias y los empresarios y los gobiernos hacen pactos, hacen tratos. Es algo que no se puede ocultar. Es algo que todo mundo sabemos, que todo mundo entendemos. Es como dentro de algunos días se va a cumplir el otro aniversario más del magnicidio que se cometió aquí en México al candidato del PRI, que era Luis Donaldo Colosio, que hasta la fecha los medios de comunicación tradicional y muchos de los legisladores, gobernantes, etcétera, etcétera, han tratado y han sostenido la idea de que fue un asesino solitario, un loco solitario disparando, como sucedió también cuando mataron a Martin Luther King, cuando mataron a su mujer, cuando mataron a su hijo, cuando mataron a Kennedy. Todo eso nos han tratado siempre de convencer que fue un loco con intenciones homicidas. Y detrás de él no hay nadie más, ¿no? Como si alguien un día por la mañana se levantara diciendo voy a matar a un presidente, a un candidato, a un político, nada más porque sí, nada más porque le cae mal, nada más porque lo odia de verlo en la televisión o en algún medio de comunicación. Y bueno, pues estos son puras mentiras. Así es que no le crea mucho a los medios convencionales de comunicación, ni tampoco a nosotros, pero investigue todo esto que le estoy diciendo, tiene sus bases. Si usted lo investiga, seguramente va a encontrar una lógica en todo esto que estamos hablando. Así que nuestras opiniones sobre el último escándalo político, sobre la guerra lejana, sobre estos criminales, ese criminal que se hace pasar por primer ministro de Israel para perpetrar sus crímenes de guerra, de lesa humanidad, ¿cree que está haciendo bien?
cuando en realidad está haciendo un genocidio, está haciendo cosas terribles, ¿no? Y las organizaciones que deberían intervenir no se ve por dónde. Y nosotros vemos esa guerra muy lejana y opinamos sobre ella sin conocimiento de causa. En fin, son ecos lanzados desde laboratorios de ingeniería social que aprendieron su oficio hace más de un siglo. Quizá el mayor logro de Tavistock, si es que la conspiración es cierta, no sea haber controlado las guerras o economías. Quizá sea haber hecho que dudemos de nuestra propia capacidad para pensar libremente. Fíjese usted, que dudemos de nuestra propia capacidad para pensar libremente. Porque en esa duda, en esa parálisis, es donde el sistema se perpetúa, se fortalece. Les dejo con esa inquietud y con un nombre, Tavistock, un recordatorio de que en este mundo hiperconectado el campo de batalla ya no está en las trincheras, está dentro de nuestro cerebro, está dentro de nuestro encéfalo, está dentro de nuestra cabeza. Esta ha sido una incursión en las sombras. En próximos capítulos, más, mucho más, amigos de Mundo Enigma, y piensen por ustedes mismos si es que aún pueden hacerlo. Recuerden, toda esta información sobre Tavistock como centro de control mundial proviene de teorías e investigaciones de autores como Daniel Stulin, como John Coleman. Es importante presentarlo como lo que se dice o las investigaciones apuntan a qué, no como hechos probados. Porque todo esto es algo que tenemos delante de los ojos, pero es invisible como prueba para que tomáramos o se tomara alguna medida o se infringiera algún castigo a quienes impulsan estas cosas. Es como las grandes compañías. Se fundaron las compañías, las corporaciones, porque ahí no hay a quien echarle la culpa, no hay a quien aprender. Se pueden buscar chivos expiatorios en una gran empresa, en un instituto como este, pero la esencia del instituto, el instituto como tal, jamás va a poder comprobarse. Jamás se va a poder probar que realmente este instituto o este tipo de corporaciones o este tipo de conspiraciones se están llevando a cabo. Así es que todo esto es un misterio. El dato de que Goebbels usó métodos de Vernet es una teoría recurrente en todos estos círculos, pero no está registrado, como muchas cosas, como un hecho histórico asumido, como un hecho histórico universalmente dicho. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta tarde, esta mañana, esta noche, con todos ustedes, amigos de Mundo Enigma, y el debate sigue y seguirá por siempre, por mucho tiempo, en esta circunstancia. Es entonces lo que hemos dicho del Instituto Tavistock. Comuníquense por WhatsApp al 720-690-5645, 720-690-5645. Y si quieren apoyar su proyecto Mundo Enigma, háganlo con la cuenta Banamex 948-323-62790. 948-623-72790. Bueno, pues les repito, pueden hacer sus donativos, si es que quieren, si es que pueden, si es que les interesa apoyar este proyecto. Si no, no hay ningún problema, nosotros seguiremos emitiendo hasta donde el cuerpo aguante. A la cuenta Banamex 9483-23-62-790. Banamex.
a nombre de su servidor y amigo Tomás López, que esta mañana, esta tarde, esta noche se despide de ustedes y los invito a que se queden con este debate, con esta reflexión. Coméntenlo con sus amigos, recomiéndenles si ustedes gustan el programa como apoyo para poder tener también más datos sobre este asunto. Y si ustedes quieren participar, háganlo al 720-690-5645, WhatsApp solamente, para que retroalimentemos este tipo de investigaciones. Y hasta pronto, amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital. Se despide de usted su servidor y amigo Tomás López.